Hola, soy Cristina Beñé y quiero hablarles de los antecedentes del genocidio que está llevando a cabo Israel en Gaza, con el pretexto del ataque de Hamas de hace 2 años. En el informe Our Genocide, publicado en julio de 2025, B'Tselem, organización israelí defensora de derechos humanos, señala que el ataque genocida contra los residentes de Gaza y contra todos los palestinos en su conjunto no puede entenderse sin reconocer el impacto que tuvo el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en la sociedad israelita. La conmoción social que desencadenó impulsó un cambio en la política gubernamental hacia los palestinos. De la opresión y el control se pasó a la destrucción y la aniquilación. El ataque de Hamas a distintas poblaciones en el sur de Israel dejó como resultado la muerte de 1.195 personas, incluyendo mujeres y niños, y el secuestro de 251 personas, que muchas de ellas han muerto en cautiverio. Lo que cabe preguntarse es por qué no hubo una respuesta inmediata de las fuerzas de defensa de Israel con la capacidad militar y tecnológica que han demostrado tener. ¿Por qué se permitió que sucediera esto si desde un año antes, de acuerdo con información del New York Times, los servicios de inteligencia de Israel tenían un documento con más de 40 páginas que describía los planes de Hamas para atacar a Israel, tal y como sucedió, y cuando además el gobierno de Egipto también había alertado sobre un posible ataque en suelo israelita días antes de que sucediera? En una entrevista al periodista Amir Tibón, publicada en El País el 14 de octubre de 2023, explica que vive con su esposa y sus dos hijas pequeñas en el kibutz Nalaos, que está en la frontera con Gaza, y narra lo sucedido el 7 de octubre de ese año. Dice que estuvieron escondidos más de 10 horas en la habitación de sus hijas, que es un cuarto de hormigón que suelen tener las casas de esos kibbutz, pero no fueron las fuerzas de defensa de Israel las que los rescataron, sino que fue su padre, ex general, junto con otro ex compañero del ejército y un soldado que encontraron por el camino, los que se enfrentaron a los integrantes de Hamas que todavía seguían en el kibutz. Y termina la entrevista diciendo que se avergüenza de su gobierno. Teníamos un trato con el Estado para que comunidades como la nuestra protegieran la frontera, dice Amir. Pro- Protegemos la frontera con nuestra presencia allí, y este gobierno, que es el peor gobierno de la historia del Estado de Israel, dirigido por un hombre corrupto, impotente y egoísta que solo tiene ojos para sí mismo, Benjamín Netanyahu, nos ha fallado. Los servicios secretos egipcios advirtieron a Netanyahu hace unos días de que jamás estaba planeando algo masivo en la frontera. Esto mismo que dice Amir Tibón se publicó en The Guardian el 12 de octubre de 2023 en un artículo en el que se explica que un político estadounidense de alto nivel dijo que Israel había recibido una advertencia oficial de Egipto sobre un posible ataque desde Gaza 3 días antes de que Hamas lanzara su ataque el 7 de octubre. Por esto mismo, no se entiende la negligencia de los altos mandos de las fuerzas de defensa de Israel, lo que provocó que que los soldados fueran incapaces de frenar este ataque, que fue profundamente traumático para los israelitas y que facilitó explotar un sentimiento de venganza generalizado contra los palestinos. Además, esto sucedió en un momento en que una gran parte de la población se estaba manifestando en contra de las reformas que Netanyahu ha querido imponer para quitarle independencia al Poder Judicial y así seguir apuntalando su régimen autoritario. En este sentido, es importante mencionar que, de acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada en marzo de 2025 por el profesor Tamir Sorek de la Universidad Estatal de Pensilvania y el profesor Shai Haskani de la Universidad de Maryland, publicada en el periódico Haaretz el 22 de mayo, el 82% de los judíos israelíes apoya la expulsión de los residentes de la franja
a otros países y el 53% piensa que Israel no debería permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La encuesta también reveló que una minoría significativa apoya la matanza masiva de civiles en ciudades enemigas capturadas por el ejército israelí. En el informe de B'Tselem antes mencionado, explican que en Israel el proceso de deshumanizar a los palestinos, en particular a los de la Franja de Gaza, y de presentarlos como una amenaza a la seguridad, se ha prolongado durante décadas, a lo que se sumó el mantenimiento de una separación casi total entre las comunidades judía y palestina en todas las zonas bajo control israelí. En este contexto, sostiene B'Tselem que el ataque del 7 de octubre y sus efectos en los israelíes propiciaron la intensificación de un discurso que niega la humanidad de los palestinos en Gaza, a la vez que descarta e ignora cualquier obligación moral o legal hacia ellos. Otro aspecto del que es importante hablar para entender todo lo que está pasando en Palestina es el vínculo entre Hamás y Netanyahu, que de acuerdo con Adam Raz, investigador en el Instituto Akebot, el primer ministro israelí nunca ha querido resolver el conflicto entre Palestina e Israel y mucho menos aceptar la solución de los dos estados. Y para eso le ha ayudado la estrategia radical de Hamás en Gaza. En la entrevista que se hizo a Adam Raz, The Not So Secret History of Netanyahu's Support for Hamas, en Plus 972 Magazine, este investigador dice que desde su primer mandato como primer ministro en 1996, Netanyahu ha trabajado sistemáticamente para sabotear cualquier posibilidad de una solución negociada al conflicto y ha contribuido activamente a radicalizar el conflicto y fortalecer a los elementos más extremistas dentro de la sociedad palestina. Raz también sostiene que la evidencia más contundente de esta estrategia fue la decisión de Netanyahu de canalizar millones de dólares cataríes hacia Gaza. Leo sus propias palabras. Esta política, que comenzó como transferencias bancarias modestas en 2012, se transformó en 2018 en un flujo mensual de maletas llenas de dinero en efectivo. El objetivo era mantener a Hamás lo suficientemente fuerte como para impedir cualquier reconciliación palestina que pudiera conducir a negociaciones serias. Es decir, mantener a Hamás fuerte implicaba debilitar el poder de interlocución de la Autoridad Nacional Palestina. Esto que dice Raz lo confirma una publicación de El País del 22 de mayo de este año, que desvela que el Servicio Interior de Inteligencia israelí cifra en 30 millones de dólares el dinero que recibía cada mes el grupo armado palestino a través del Emirato, y que la política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Hamás fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad de Israel y adoptada en 2018. En este contexto, cabe recordar que el movimiento de resistencia islámica Hamás surgió durante la primera intifada de 1987, que fue una revuelta popular contra la opresión de Israel hacia los palestinos. Esta organización está compuesta por dos alas, la política y la militar. Su brazo armado ha perpetrado atentados suicidas que han provocado la muerte de israelíes, junto con los ataques a Israel del 7 de octubre, que constituye en sí mismo un crimen internacional. Por esta razón, Hamás es considerada como una organización terrorista. Sin embargo, la facción política de Hamás participó en las elecciones para la Asamblea Legislativa de Palestina el 25 de enero de 2006, en las que ganaron 76 de los 132 diputados que la componen, pero Al-Fatah, la organización que lideró Yasser Arafat hasta su muerte en 2004 y que ha gobernado el Estado palestino desde 1994, no reconoció al gobierno de Hamás, por lo que se formaron dos gobiernos paralelos. Desde el 14 de junio de 2007,
Al-Fatah instaló su gobierno en Cisjordania, reconocido por los gobiernos occidentales como el gobierno oficial de la Autoridad Nacional Palestina, y jamás gobierna desde entonces en la Franja de Gaza. Tras la llegada de Hamás al poder, Israel y Egipto impusieron un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre Gaza, que ha tenido efectos devastadores sobre los civiles palestinos, que han enfrentado desde esa fecha fuertes restricciones de movimiento, de acceso a agua, a comida, falta de energía eléctrica, de medicinas y de atención médica. Tras la ya de por sí inhumana situación de Palestina desde hace muchos años, con el pretexto de acabar con Hamás por el ataque a los kibbutz del sur de Israel, ahora mismo Netanyahu y los miembros de su gobierno están llevando a cabo un genocidio en la Franja de Gaza, reconocido como tal por la ONU y otras asociaciones de expertos, y colonizando todavía más el territorio de Cisjordania para expulsar a todos los palestinos que viven ahí. Con esto, se confirma una vez más el propósito colonizador y de limpieza étnica por parte del movimiento sionista que gobierna en Israel.